El dominio 4 de las normas globales de auditoría interna, gestión de la función de auditoría interna, consta de 4 principios y 16 normas. Los 4 principios son planificar estratégicamente, gestionar los recursos, comunicar de manera eficaz y mejorar la calidad. Los principios y normas del dominio 4 se dirigen al director de auditoría interna desde el punto de vista del papel de liderazgo que debe desarrollar para conseguir una gestión eficaz de los aspectos de la función de auditoría interna. El director de auditoría interna podrá delegar sus responsabilidades en otros profesionales cualificados dentro de la función de auditoría interna, aunque sigue manteniendo la responsabilidad en última instancia. Dicho lo anterior, comencemos entonces. ¿Cómo están? Les habla Andrés Grisanti Belandria, encargado y responsable de este podcast, espacio radiofónico en el cual desarrollaremos episodio a episodio distintas e interesantes temáticas administrativas, gerenciales y financieras del mundo empresarial. Este medio digital está destinado para propietarios de empresas familiares, accionistas de pequeñas y medianas empresas, pymes, emprendedores y para docentes y estudiantes universitarios de carreras administrativas y financieras, así como también a todos quienes estén atraídos por tópicos vinculados al ámbito de los negocios. Episodio número 67, segunda temporada. Normas globales de auditoría interna, dominio 4, gestión de la función de auditoría interna. Entrega 5 de 6. En este episodio, el quinto de 6 de este aparte dedicado a las nuevas normas globales de auditoría interna emitidas por The Institute of Internal Auditors, máximo organismo rector a nivel mundial de la especialidad de auditoría interna, estaremos revisando lo atinente al dominio 4 de la normativa en cuestión, esto es, gestión de la función de auditoría interna. El director de auditoría interna es responsable de la gestión de la función de auditoría interna, de acuerdo con el Estatuto de Auditoría Interna y las normas globales de auditoría interna. Esta responsabilidad incluye la planificación estratégica, la obtención y asignación de recursos, el fomento de relaciones, la comunicación con las partes interesadas, así como la adecuación y mejora del desempeño de la función. El dominio 4 se centra en las responsabilidades de los directores ejecutivos de auditoría y tienen 4 principios. 1. Planificar estratégicamente. 2. Gestionar los recursos. 3. Comunicar con eficacia. Y 4. Mejorar la calidad. La necesidad de planificar estratégicamente es un nuevo requisito para asegurar que la función de auditoría interna cumpla con su propósito de ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos. En este dominio se puntualiza sobre los 4 ítems específicos antes indicados relacionados con la función de auditoría interna. Todos los gerentes de alto rango de una organización deben tener una estrategia y dado que los directores ejecutivos de auditoría entran en esa categoría de gerentes, eso también debe aplicarse a ellos. Los directores ejecutivos de auditoría no pueden exigir a sus compañeros una estrategia sin predicar con el ejemplo. La estrategia de auditoría interna aclara el vínculo entre el propósito de auditoría interna y su estrategia.
el director ejecutivo de auditoría debe desarrollar e implementar una estrategia para la función de auditoría interna que apoye los objetivos estratégicos y el éxito de la organización y esté alineada con las expectativas del Consejo, la gerencia de alto rango y otras partes interesadas clave. La estrategia debe revisarse en forma periódica con el Consejo y la gerencia de alto rango. Las normas también incluyen ejemplos de cómo desarrollar una estrategia eficaz de auditoría interna. Otra mejora importante se centra en la polémica cuestión de la calidad. En lo referente a la norma de evaluación interna de la calidad, se establece la responsabilidad de los directores ejecutivos de auditoría de asegurar que la función de auditoría interna se ajuste a las normas y cuente con un programa de mejora continua de desempeño supervisado por evaluaciones internas de la calidad. Estas evaluaciones internas deberían alimentar la evaluación externa de calidad, que ahora se ubica en el dominio 3, porque es un asunto que se tiene que discutir con el Consejo. A fin de ayudar a estas evaluaciones, los auditores internos podrían apreciar el nivel de claridad y apoyo dado en áreas como la medición de desempeño, que ofrece consideraciones para la implementación y ejemplos de evidencia de conformidad. Es necesario resaltar que todos estos principios referidos profundizan en la esencia de auditoría interna y se centran en cuestiones sustantivas, no solo en el cumplimiento. Sin embargo, e independientemente de lo acabado de señalar, ciertamente se espera la conformidad con las normas por parte de la persona responsable de la gestión de la función de auditoría interna, incluyendo el desempeño de las responsabilidades descritas en este dominio, tanto si es una persona contratada directamente por la organización como si es un proveedor externo de servicios. La relación directa de dependencia entre el Consejo y el director de auditoría interna permite que la función de auditoría interna pueda cumplir su mandato. Además, el director de auditoría interna habitualmente tiene una dependencia administrativa de la persona de más alto rango dentro de la alta dirección, tal como el consejero delegado, gerente general o director ejecutivo, CEO, para apoyar las actividades del día a día y establecer el estatus y la autoridad necesarios para asegurar que se proporcione la debida consideración a los resultados de los servicios de auditoría interna. De seguida, examinaremos cada uno de los principios del dominio 4, gestión de la función de auditoría interna. Hay que acotar que se continúa con la numeración progresiva de los principios. Y como quiera, que el último principio analizado en el dominio anterior, el 3, gobierno de la función de auditoría interna, fue el número 8, iniciamos aquí con el principio 9, planificar estratégicamente. Principio 9, planificar estratégicamente. El director de auditoría interna planifica estratégicamente con el objetivo de posicionar la función de auditoría interna para cumplir su mandato y lograr el éxito a largo plazo. La planificación estratégica requiere que el director de auditoría interna comprenda el mandato de auditoría interna y los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control. Una función de auditoría interna que cuente con los recursos suficientes
y se encuentre adecuadamente posicionada, desarrollará e implementará su estrategia para respaldar el éxito de la organización. Adicionalmente, el director de auditoría interna creará e implementará las metodologías para guiar la función de auditoría interna y desarrollar el plan de auditoría interna. Este principio consta de 5 normas, a saber, norma 9.1, comprender los procesos de gobierno, gestión de riesgo y control. Norma 9.2, estrategia de auditoría interna. Norma 9.3, metodologías. Norma 9.4, plan de auditoría interna. Y norma 9.5, coordinación y confianza. En resumen, en el principio se requiere que el director de auditoría interna comprenda el mandato de auditoría interna dado por el Consejo y los procesos de la organización. Este principio cubre cómo el director de auditoría interna planifica y lidera la función para cumplir con el mandato del Consejo y reforzar el éxito de la organización. A lo largo de sus 5 normas se abordan la necesidad de entender los procesos de gobierno, riesgo y control, contar con una estrategia de auditoría interna alineada con la estrategia de la organización, así como que el director de auditoría interna facilite a los auditores internos políticas, procesos y procedimientos específicos que guíen la función de auditoría interna. Asimismo, se contempla la importancia del plan de auditoría interna y la necesidad de que el director de auditoría interna se coordine con otros proveedores internos y externos de aseguramiento. Principio 10. Gestionar los recursos. Este principio contempla 3 normas. Norma 10.1, gestión de los recursos financieros. Norma 10.2, gestión de los recursos humanos. Y norma 10.3, recursos tecnológicos. Mediante las 3 normas contempladas, se aborda el papel del director de auditoría interna en la gestión de los recursos financieros, humanos y tecnológicos para implementar la estrategia de la función de auditoría interna, desarrollar el plan de auditoría y el mandato asignado. En otras palabras, el director de auditoría interna gestiona los recursos con el fin de implementar la estrategia de la función de auditoría interna, completar su plan y cumplir con su mandato. La gestión de recursos requiere la obtención y asignación de los recursos financieros, humanos y tecnológicos en forma eficaz. El director de auditoría interna necesita obtener los recursos necesarios para llevar a cabo las responsabilidades de auditoría interna y emplearlos de acuerdo con las metodologías establecidas para la función de auditoría interna. Principio 11. Comunicar de manera eficaz. El director de auditoría interna asegura que la función de auditoría interna se comunica con las partes interesadas de forma eficaz. Este principio distingue 5 normas, las cuales son: norma 11.1, establecer relaciones y comunicarse con las partes interesadas. Norma 11.2, comunicación eficaz. Norma 11.3, comunicar resultados. Norma 11.4, errores y omisiones. Y norma 11.5, comunicar la aceptación de los riesgos. Por medio de las 5 normas,
que lo componen, se trata la responsabilidad del director de auditoría interna en relación con los diferentes tipos de comunicación que efectúa la función de auditoría interna, poniendo énfasis en cultivar relaciones con las partes interesadas, fomentando una comunicación efectiva para que la información proporcionada sea precisa, objetiva, clara, concisa, constructiva, completa y oportuna. En caso de errores y omisiones en las comunicaciones, este principio establece la responsabilidad del director de auditoría interna de comunicar la información corregida a todas las partes, así como los posibles impactos. Por último, describe las responsabilidades de comunicación al Consejo por parte del director de auditoría interna, cuando éste concluya que la dirección ha aceptado un nivel de riesgo que excede el apetito o la tolerancia al riesgo de la organización. La comunicación eficaz requiere que se establezcan relaciones, se establezca confianza y se asegure que las partes interesadas se beneficien de los servicios de auditoría interna. El director de auditoría interna es responsable de ayudar a la función de auditoría interna a establecer relaciones continuas con las partes interesadas para generar confianza y fomentar las relaciones. Adicionalmente, el director de auditoría interna supervisa las comunicaciones formales de la función de auditoría interna con el Consejo y la alta dirección para proporcionar calidad y aportar sus perspectivas en base a los resultados de los servicios de auditoría interna. Principio 12. Mejorar la calidad. El director de auditoría interna es responsable de la conformidad con las normas globales de auditoría interna y de la mejora continua del desempeño de la función de auditoría interna. La calidad es una medida combinada de conformidad con las normas globales de auditoría interna y el logro de los objetivos de desempeño de la función de auditoría interna. Por tanto, el programa de aseguramiento y mejora de la calidad se diseña con el objeto de evaluar y promover la conformidad de la función de auditoría interna con las normas, el logro de los objetivos de desempeño y la búsqueda de la mejora continua. El programa incorpora evaluaciones internas y externas. El director de auditoría interna es responsable de asegurar que la función de auditoría interna busque continuamente la mejora. Esto requiere el desarrollo de criterios y medidas para evaluar el desempeño de los trabajos de auditoría interna, los auditores internos y la función de auditoría interna. Estas medidas son la base para evaluar los avances de la función de auditoría interna hacia el logro de sus objetivos de desempeño, incluyendo la mejora continua. Este principio contempla tres normas. Norma 12.1, evaluación interna de calidad. Norma 12.2, medición del desempeño. Y norma 12.3, supervisión y mejora del desempeño en los trabajos. Las tres normas de este principio tratan sobre los aspectos relacionados con la evaluación interna de calidad y la responsabilidad del director de auditoría interna para que la función de auditoría interna se encuentre en situación de conformidad con las normas, así como la mejora continua de su desempeño para garantizar y mejorar el rendimiento óptimo de los trabajos. Con esto se concluye la revisión de los aspectos más relevantes del dominio 4. Y para quienes quieran revisar en detalle las normas que se incluyen en este dominio, esto es, los requisitos, las consideraciones para su implementación y los ejemplos de evidencia de conformidad, se facilita link con el vínculo para consultar y descargar las normas globales de auditoría interna. Una vez desarrollado lo contemplado en el dominio 4 relativo
a la gestión de la función de auditoría interna, en nuestro próximo episodio, el número 68, se estará abordando el último de los dominios de las normas globales de auditoría interna, el dominio número 5, desempeño de los servicios de auditoría interna. Hasta aquí dejamos esta entrega, la quinta de esta serie de 6 de la parte referido a las nuevas normas globales de auditoría interna, y los invito desde ya para que nos encontremos, si Dios quiere, en nuestra próxima emisión. Muchas gracias por su atención, apreciados oyentes. Yo, Andrés Grisanti Velandria, responsable de este espacio digital, confío en que el tiempo dedicado por ustedes haya servido para escuchar y reflexionar sobre la temática escogida por nosotros y puesta a su disposición. Si el material aquí compartido resultó de su interés y complacencia, los invito a que se suscriban a este podcast, Reflexiones Administrativas, Gerenciales y Financieras, así como lo difundan con personas allegadas a ustedes, interesadas en asuntos relacionados con el mundo empresarial. Igualmente, si desean profundizar en los temas aquí desarrollados, pueden visitar mi blog personal, el blog de Andrés Grisanti B. Saludos, seguimos en contacto.